Muy buenas noches, bienvenidos al ciclo de webinars gratuitos 2020 de la UTIC. Saludamos muy especialmente a todos los que están conectados a esta transmisión, universidades, colegas, directivos, funcionarios, docentes y alumnos de la UTIC. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental a través del Vicerrectorado de Vinculación, declarado de interés institucional por el Consejo Superior Universitario y por el Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales. El mismo cuenta con el apoyo de la APUP, que ha declarado también de interés académico el evento, así como el CIRE y la empresa McGrath-Hill. Tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas de la universidad, la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos de manera a estimular la capacitación y actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa nacional e internacional. En esta conferencia del ciclo de webinar de la UTIC damos paso a la ponencia El Ejecutivo Creativo e Innovador para enfrentar la pandemia, a cargo del ingeniero Alejandro Schnark, a quien presentamos a continuación. Es de nacionalidad chilena, con estudios en la Universidad de Chile y Ben Gurión de Israel, de amplia experiencia profesional y académica. Actualmente es consultor y conferencista, autor de varios libros sobre marketing, creatividad, innovación y emprendimiento. En el 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Creatividad e Innovación otorgado por el Instituto Iberoamericano para la Innovación y Desarrollo de México. Tiene licencia internacional de entrenador certificado, Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas. Ingeniero Alejandro Schnark, muy buenas noches y adelante con su ponencia. Muy buenas noches a todos y todas. Es para mí realmente un honor el que pueda compartir algunas ideas, algunas experiencias con ustedes y muchas gracias a la UTEC por la amable invitación que me hizo para compartir, como digo, algunas ideas en relación al líder creativo e innovador como una forma de combatir esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo. Efectivamente, como ya han escuchado, soy de nacionalidad chilena, aun cuando en estos momentos, por razones laborales, me encuentro radicado en Bogotá, Colombia. Quisiera partir conversando con ustedes un poco acerca de la innovación y cómo esas innovaciones se han dado a lo largo de la historia a través de lo que hemos conocido como las revoluciones industriales. La primera, que surgió con la máquina a vapor, la ingeniería hidráulica, que muchas veces se le denomina de la mecanización, por ahí en 1784. La segunda revolución industrial aparece fundamentalmente con la electricidad, la producción en masa, las cadenas de montaje 100 años después, es decir, alrededor de 1870. La siguiente revolución industrial se da con la informática, es decir, las técnicas de la información, las TIC, la automatización 100 años después. Como pueden apreciar, más o menos estas revoluciones industriales habían acontecido cada 100 años. Sin embargo, en el presente nos encontramos ante una nueva revolución industrial producto de la digitalización, el Internet de las cosas, toda la parte digital e incluso la inteligencia artificial. Y esto se da más o menos relativamente reciente, podríamos decir que comienza realmente alrededor del 2011.
Esta nueva revolución industrial, la cuarta, que muchas veces se le conoce como Industrias 4.0, se han visto acelerada realmente por la pandemia que estamos viviendo y estamos siendo afectados todos. Ha surgido el teletrabajo. La gente trabaja confinada desde sus hogares. Surgió la educación a distancia, las videoconferencias, se intensificaron los negocios virtuales, la compra online, el delivery de todo tipo de productos y servicios, se está manejando la telemedicina, las comunicaciones e información básicamente por Internet y ha tomado mucho auge la inteligencia artificial. Como digo, la pandemia ha acelerado estos aspectos, pero vale la pena comentar que no son nuevos. El teletrabajo ha existido hace muchos años. Concretamente se motivó mucho alrededor de 1970 en los Estados Unidos. La educación a distancia, primero, ¿verdad?, con la parte de correspondencia, después por radio, después por televisión, tutorías por teléfono, tiene muchísimos años. Las videoconferencias tampoco son nuevas. En la década de los 60 ya habían videoconferencias por televisión. Los negocios virtuales tan pronto apareció el Internet. La compra online, por supuesto, también es muy antigua. Comenzó con los famosos catálogos hace muchísimos años. La entrega a domicilio también ha existido, al igual que la telemedicina, comunicaciones, etcétera. Lo que pasa, como digo, que la pandemia ha acelerado mucho estos cambios, muchos de ellos inesperados y la mayoría de ellos llegan para quedarse y multiplicarse. Por ejemplo, es poco probable de que la educación, incluso la educación universitaria, continúe como estaba. Por supuesto, la educación en línea y a distancia vino para quedarse y multiplicarse, al igual que muchos otros cambios, sin lugar a duda. Ante esta situación, lo importante es precisamente aceptar lo que es, dejar ir lo que fue en otras épocas y, por supuesto, construir lo que será durante esta época de pandemia y también con lo que vendrá post pandemia, que, insisto, no volverá a ser lo mismo. Hay nuevas situaciones que vivimos y muchas empresas ante esas situaciones han debido transformarse generando diferentes modelos de negocio. No es solo lo que hacemos o lo que producimos, sino que también la forma en que hacemos llegar esos productos y servicios a los clientes. Hemos tenido que desarrollar nuevos productos. Muchas empresas se han modificado y han tenido que iniciar procesos productivos diferentes, lo cual nos lleva a distintas estrategias y muy novedosas para llegar precisamente a esos clientes, consumidores y usuarios. Hemos tenido que manejar otros canales y otras formas de comunicación, buscar nuevos mercados, alianzas con proveedores, con otras empresas, más valores agregados para mejorar la experiencia de esos clientes y buscar su fidelización a través de mejores relaciones, contactos. Por supuesto, hemos debido mejorar la gestión, los procesos, buscar economías, etcétera, entre otras cosas. Digo entonces que en la nueva situación muchas empresas han debido transformarse y adaptarse a ese cambio. Por supuesto, también surgen nuevos emprendimientos tanto internos como externos, para buscar y crear oportunidades para desarrollar nuevas ofertas de valor y generar nuevos modelos de negocio. Este nuevo escenario, particularmente en situaciones de incertidumbre,
requiere líderes muy especiales que naturalmente tengan una serie de conocimientos, habilidades, competencias, motivación y comportamientos, pero que sean fundamentalmente creativos e innovadores, lo cual se ha transformado en una necesidad imperiosa, repito, para enfrentar estas nuevas circunstancias derivadas de la pandemia que nos está aquejando. Nuevos líderes que sean creativos e innovadores. Y eso nos lleva a definir un primer concepto, que es creatividad. Creatividad es una palabra que a veces usamos en el lenguaje diario, pero no siempre tenemos suficientemente claro qué entendemos realmente por creatividad. Y el problema es complejo porque a veces la creatividad se asimila con el resultado de un proceso, como el producto o como las características de ciertas personas. Para nosotros en esta oportunidad, creatividad simplemente va a ser el resultado de un proceso que nos va a conducir a algo nuevo, distinto, original, algo que no existía antes, que puede ser un nuevo producto, puede ser un nuevo servicio, una nueva forma de hacer algo o simplemente la resolución de un problema. Creatividad, entonces, resultado de un proceso que nos va a conducir a cosas nuevas, distintas y originales. Muchas veces la creatividad tiende a confundirse con la genialidad. Y uno dice, ¿quién es creativo? Un gran artista, un gran científico, etc. Sin embargo, la creatividad, como la hemos conceptualizado, se puede dar en diferentes niveles. Y efectivamente hay un nivel superior a la creatividad que aparece cuando alguien propone ideas, conceptos, soluciones, y esas ideas, conceptos o soluciones contribuyen a un número muy grande de personas. En el caso extremo, la humanidad entera. Allí hablamos de creatividad al nivel superior que tiende a confundirse con la genialidad. Pero esta creatividad también puede manifestarse en lo que podríamos llamar un nivel intermedio, que aparece cuando esas ideas o soluciones que generamos contribuyen al entorno en el cual nos movemos. Por ejemplo, las organizaciones, las empresas, las comunidades. Allí hablamos de creatividad al nivel intermedio. Pero incluso esta puede aparecer en un nivel personal, individual, que se da cuando generamos ideas, soluciones, conceptos, y esas ideas no trascienden más allá de ese entorno personal, la familia, etcétera. Allí hablamos de un poco de la repercusión que tengan. Hablamos de una creatividad al nivel superior, intermedio o personal. Y por supuesto, en cualquiera de esos tres niveles, la creatividad es muy importante y trascendente. Al nivel superior es apenas evidente. Todo el progreso de la humanidad se debe a nuevas ideas. Todo lo natural es artificial, por lo tanto, desarrollado por el hombre. Y estamos necesitando de manera imperiosa de nuevas ideas para solucionar los grandes problemas de la humanidad, en especial en esta pandemia, no solo en términos de salud, sino que también los problemas económicos y sociales que se están presentando. Dada la importancia entonces de la creatividad en cualquiera de sus tres niveles que hemos manifestado, es que esta problemática ha comenzado a estudiarse con otro enfoque. Tradicionalmente la creatividad se estudiaba en términos psicológicos, los procesos mentales involucrados en la producción de ideas. Pero hoy los estudios son mucho más pragmáticos y buscan ver por qué una persona es creativa, por qué no lo es,
o por qué en determinados ambientes y circunstancias esa creatividad se manifiesta más que en otros. Y esos estudios, que son relativamente recientes, han llegado a conclusiones bastante interesantes. La primera de ellas es que todos, sin excepción, somos creativos, que la creatividad es un don de todo ser humano, independientemente de su género, de su edad, de sus estudios, todos somos creativos. Pero desafortunadamente esos estudios también han concluido de que esa creatividad generalmente no es utilizada y se estima que no utilizamos la creatividad más allá de un 10%. Pero una tercera conclusión es un poco más optimista. Nos dice que la creatividad no es algo que se tiene o se tiene en un determinado nivel, sino que la creatividad es algo que se puede desarrollar. Es decir, se pueden alcanzar niveles más altos de la misma. Cuando uno mira estas conclusiones, quizás una de las que más llama la atención es que, ¿por qué si esa creatividad es algo tan importante como hemos dicho, por qué no se ha desarrollado? La verdad es que existen una serie de frenos, bloqueos, obstáculos, barreras a esa creatividad. Algunos bloqueos personales, como el temor a equivocarse, el no cuestionar las cosas, la educación que hemos recibido, y otros bloqueos incluso a nivel organizacional que impiden que esa creatividad se manifieste. Lo importante es reconocer aquellos bloqueos que se están oponiendo a nuestra creatividad y buscar la forma de vencerlos y tener una actitud que permita mejorar esa creatividad. Hay una vieja historia que tal vez ustedes conocen de un leñador que estaba cortando leña, obviamente, pero lo hacía con un hacha terriblemente oxidada. Entonces se le acercó una persona y le dijo, hombre, ¿por qué no afilas tu hacha? Y él le respondió, no puedo, no tengo tiempo, tengo mucha leña que cortar. A menudo esto nos ocurre. No hacemos un alto en el camino para reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, tanto a nivel personal como organizacional, y ese cuestionamiento es la base definitivamente de la creatividad. Cuestionar lo que estamos haciendo y buscar nuevas formas de hacer las cosas y plantearlas. Definitivamente podríamos decir que la creatividad permite un mejor análisis para la toma de decisiones, la búsqueda de alternativas y oportunidades, mayor capacidad para redefinir y solucionar problemas, ser anticipativo y en general desarrollar ideas novedosas para procesos, sistemas, estructuras, métodos y particularmente lograr innovación. Y eso nos lleva a ese segundo concepto, innovación. A veces no se tiene claro a qué se refiere esto, pero realmente de qué sirve una idea si no la transformamos en algo real. Por ello, nosotros postulamos una creatividad aplicada que termine en un resultado, en algo específico, concreto. No es la creatividad por la creatividad. A veces se juzgan las ideas por su originalidad, pero realmente lo que necesitamos son soluciones. Necesitamos, como digo, una creatividad aplicada. Por ello se dice de que creatividad es pensar en nuevas ideas. En cambio, innovación es hacer cosas nuevas. Y eso es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Repito, creatividad es pensar en nuevas ideas, en cambio, innovación es hacer cosas nuevas. De allí que la innovación tenga dos fases. Una fase creativa, que es la que hemos estado hablando, de generación de ideas, pero también una fase ejecutiva que transforma la idea en un resultado.
Hay personas que a veces son muy buenas para generar ideas y otras para implementarlas. Sin embargo, un buen ejecutivo, un buen profesional, debería ser una especie de pensador ambidiestro, es decir, capaz de generar ideas, pero también de llevar esas ideas a la práctica. Cuando estamos hablando de innovación, muchas veces pensamos en tecnología y creemos que la innovación se refiere exclusivamente a aspectos tecnológicos. Por ello es importante aclarar de que esas innovaciones pueden ser para mejorar, cambiar, replantear, resolver o modificar muchas cosas. Por ejemplo, procesos, métodos, sistemas, productos, políticas, actitudes, ambientes, estrategias, programas, relaciones, etc. Es decir, yo podría hacer una innovación para mejorar un producto, un proceso, pero también puedo hacer innovaciones para mejorar actitudes, ambientes de trabajo, climas organizacionales, etc. Se habla incluso del arco iris de la innovación. Innovación para nuevos productos, para nuevos servicios, para nuevos procesos, para nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos canales o nuevas alianzas. Como pueden apreciar, el arco iris de la innovación es bastante amplio. Es para nuevos productos y cuando hablamos de nuevos productos o nuevos servicios, nos podemos estar refiriendo a grandes innovaciones o simplemente a mejoras de productos existentes. A veces un pequeño cambio en un color, en un empaque, puede hacer la diferencia entre un éxito y un fracaso. Por supuesto, nuevos procesos, romper paradigmas, pensar en nuevas formas y maneras de hacer las cosas, nuevos modelos de negocio, otra forma de entregar un mismo producto, satisfacer una misma necesidad. Por supuesto, adoptar las nuevas tecnologías, buscar nuevos mercados, nuevos canales de distribución y hacer, como ya decíamos anteriormente, nuevas alianzas. ¿Qué beneficios puede traer esa innovación? Por supuesto, modelos de negocio más acertados que satisfagan en mejor forma aquellos deseos, necesidades y expectativas que tenga el mercado. Desarrollar, ya lo hemos dicho, nuevos productos y servicios de acuerdo a las circunstancias y la pandemia. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué desea la gente? Procesos más eficientes y efectivos, ahorrando tiempo, ahorrando costos, estrategias más adecuadas a partir de esas nuevas necesidades, agilidad en los procesos de negocio, particularmente hoy en los procesos de entrega, más satisfacción de los clientes, proveedores y usuarios, tener colaboradores atentos y participantes, a través de todo lo anterior, lograr ventajas competitivas y, por supuesto, trabajar con amabilidad con el medio y, por supuesto, no olvidarnos de la responsabilidad social. Ese manejo de la innovación es lo que se conoce como la actividad emprendedora, que precisamente, como dice allí, es la gestión de la innovación sin importar si esta ocurre dentro o fuera de las organizaciones existentes, porque hay quienes crean empresas, pero hay quienes las transforman y las mejoran, las que están existiendo. Por otra parte, es importante destacar que el hablar de emprendimiento no se refiere solamente a empresas, y existen muchas clases de emprendimiento que hay que tener presente
y que son importantes particularmente en estos momentos de pandemia. Hay emprendimientos públicos, aquello que hace el Estado o las organizaciones gubernamentales. El emprendimiento social, cuando buscamos una causa que queremos satisfacer. Emprendimiento artístico-cultural, también adaptado a estas nuevas circunstancias de confinamiento y toda la parte de encierro que tienen las personas. Por supuesto, no podemos olvidar, los emprendimientos políticos, religiosos o espirituales, y por supuesto está el consabido emprendimiento empresarial. Pero incluso cuando hablamos de ese emprendimiento empresarial, es importante reiterar de que hay personas que fundan empresas, pero hay personas que también las transforman. Normalmente se invierte mucho tiempo, mucha literatura, muchos cursos en el emprendimiento para fundar empresas. Y muchas personas creen que ese es el único tipo de emprendimiento que realmente existe. Y se nos olvida el emprendimiento dentro de las organizaciones. Y el desarrollo económico y social requiere de ambos tipos de emprendedores. Personas que fundan empresas para generar nuevas fuentes de empleo, pero también personas que sean capaces de transformar las empresas públicas y privadas para mejorar su desempeño. Es más, muchas veces se funda una empresa, pero para que ésta perdure y realmente progrese en el tiempo y sea competitiva, debe ser innovada permanentemente. Por ello, muchas veces descuidamos, insisto, el emprendimiento interno, que es tanto o más necesario que la fundación de empresas. Podríamos decir que esta innovación no es nueva. A veces uno piensa que es producto de los tiempos y los momentos. Uno de los clásicos que habló de innovación fue Schumpeter, por ahí en el año 1934, y decía que la innovación era algo vital para que realmente los negocios puedan competir. Esto fue reiterado en la década de los 90 por Michael Porter, un clásico, ¿verdad?, que insistía en que la innovación era clave si deseábamos progresar. Por ello, insisto, cuando hablamos de innovación como una necesidad imperiosa de las empresas, esto viene hace bastante tiempo atrás. E incluso las crisis, como se están produciendo en este momento, se dice que llegan a ser positivas. Una cita de Albert Einstein. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, decía este gran científico. Y es cierto, la necesidad, se dice, es la madre de la creatividad, sin lugar a duda, y las crisis se pueden transformar naturalmente en oportunidades, como dice un viejo ideograma que se utiliza a menudo. Sin embargo, el pensar esto también puede traer algunos riesgos que me gustaría comentar. El primer riesgo es que no necesariamente potencia la creatividad. Como comentaba, se dice que la necesidad es la madre de la creatividad, y eso es cierto. Pero ¿saben ustedes cuál es el padre de la creatividad? El tener tiempo, el especular, el pensar. Es que yo puedo ser muy creativo no necesariamente enfrentando un problema. Y a menudo, ¿verdad? Si no tenemos ese problema encima, descuidamos el pensar, el especular,
el buscar también ciertas soluciones. Otro riesgo es que a veces no le dedicamos suficiente tiempo a la definición del problema o a hacer el diagnóstico de la situación. Se dice de que una buena definición del problema puede ser el 50% de su solución, pero a veces buscando esa oportunidad y ante esa crisis no gastamos el tiempo suficiente para analizar el problema y nos precipitamos en el aparente problema. Un ejemplo, alguien puede decir el río está contaminado, hay que descontaminarlo. Pero el verdadero problema no es que el río esté contaminado, el verdadero problema es que está contaminando el río. Es lo mismo cuando una persona tiene fiebre, yo le puedo dar una aspirina para quitarle la fiebre, pero el verdadero problema es que está originando esa fiebre. Entonces, muchas veces las crisis nos pueden llevar a planteamientos erróneos del problema y puede también motivar emprendimientos internos y externos con mucho riesgo. No gastamos el tiempo, nos precipitamos en buscar aparentes soluciones y eso a veces nos lleva a fracasos, porque realmente hay que tener presente de que hay mucho fracaso, muchas empresas fracasan, muchos nuevos productos fracasan. Y las barreras para innovar son muy numerosas y son pocos los proyectos que se llevan con gran fortuna al éxito. Eso nos lleva a plantear de que u otra manera hay que orientar el proceso mediante el cual las ideas se transformen en innovaciones reales aceptadas por el mercado. Hay veces que tenemos ideas, buenas ideas, lindas ideas, pero en ese proceso de querer llevarlas al mercado, a veces sufren una transformación y terminamos ofreciendo algo parecido, pero no exactamente igual a lo que el mercado quería o el mercado necesitaba. Por eso, insisto, hay que orientar ese proceso. Eso no se va a dar de manera espontánea y hay que seguir algunos métodos, algunas estrategias, algunos procesos que buscan precisamente que las probabilidades de éxito sean mayores o las posibilidades de un fracaso se disminuyan considerablemente. ¿Cuál es ese proceso? Partimos haciendo un claro análisis de la situación. Esto es mirar los hechos, las dificultades y hacer un diagnóstico de esa situación. A partir de ese análisis de situación, comenzamos a buscar y a generar ideas. Generalmente se habla de un clima en el cual esas ideas puedan surgir con facilidad, entre otras cosas, dar oportunidad, dar presupuestos, dar tiempo para que esas ideas se generen. Podemos utilizar algunos métodos, técnicas de creatividad. No es que estos métodos los tenga presente, puede ayudar a alcanzar otros niveles de creatividad. Y por supuesto, canales donde esas ideas a nivel empresarial puedan surgir, puedan manifestarse, puedan llegar a las personas que corresponden. Hemos generado una gran cantidad de ideas, por supuesto hay que evaluarlas. Lo primero que se aconseja es hacer una evaluación creativa, es decir, mezclar las ideas que se han producido, combinar esas ideas e incluso tratar de mejorarlas. Una vez que hemos hecho esa evaluación creativa, podemos hacer una evaluación crítica. Vale decir, mirar todo lo positivo que tiene esa idea y mirar también todo lo negativo. Muchas veces algo que parece muy bueno en un principio, al mirar sus aspectos negativos, nos damos cuenta de que tiene más cosas negativas que positivas. O a la inversa, algo que en un momento dado nos puede parecer negativo, al hacer este análisis
podemos llegar a la conclusión que la idea es buena. Y por supuesto hay que introducir criterios para evaluar las ideas, los mismos criterios que pueden ser de imagen, de rentabilidad, etc. Criterios objetivos y tratar de evaluar todas las ideas bajo los mismos criterios. Y finalmente la implementación. Una vez escogidas esas ideas, mirar si se transforman en soluciones, en acciones a emprender o innovaciones propiamente tal. Es decir, hay un proceso orgánico y sistemático que parte con un análisis de la situación y termina con una implementación y particularmente las innovaciones que estamos buscando. Si estamos hablando de nuevos productos o nuevas empresas, este proceso se refleja en lo siguiente. Partimos de una idea. Esa idea vemos si es una oportunidad de mercado. Muchas veces se confunde una idea con una oportunidad de mercado. Una idea es quisiera hacer tal o cual cosa. Una oportunidad de negocio es que para aquello que yo pienso hacer existe un mercado, existen personas interesadas, existen personas que tengan esa necesidad o ese deseo que podrían satisfacer con mi producto o servicio. Muchos emprendimientos fracasan precisamente porque se tiende a confundir una idea con una oportunidad de negocio. Esa oportunidad de negocio la traduzco en algún producto o servicio, es decir, algo tangible o intangible que podría, repito, satisfacer algún deseo, necesidad o expectativa de un grupo determinado de personas. Eso lo valido con el mercado. Creo tener un producto, pero ¿será eso y la forma que la gente lo necesita? Como decíamos anteriormente, a veces pequeños detalles en una presentación, en un empaque, en una característica, pueden hacer de que ese producto fracase o tenga éxito. Entonces, hago las pruebas de concepto que correspondan para validarlo con el mercado. Una vez que el mercado me dice de que realmente eso va a satisfacer a algún grupo de clientes, hago la estructuración de la oferta, la estructuración de valor, es decir, en qué se diferenciaría mi producto con otros que existen en el mercado. Y por supuesto, no basta con tener un buen producto, un buen servicio, sino que hay que hacer estrategias de marketing pertinentes para que la gente acepte y adopte ese producto o servicio. Y ello me va a llevar a productos o empresas exitosas y sustentables. Idea, oportunidad de negocio, desarrollar el producto o servicio, validarlo con el mercado, después de esa validación, estructurar la oferta, hacer las estrategias de marketing pertinente y finalmente eso me va a conducir a productos o empresas que sean realmente que valgan la pena. En otras palabras, se trata de responder a 5 preguntas básicas. ¿Cómo vamos a resolver mejor algo, verdad, de lo que ya existe? ¿Para quiénes seremos realmente relevantes? ¿Cuál será nuestro diferencial? ¿Está la gente dispuesta a pagar por nuestra solución? ¿Y cómo se van a enterar de nosotros? Preguntas claves a responder indudablemente. Y eso nos lleva un poco a ir concluyendo de que para eso necesitamos líderes, líderes que se diferencien del tradicional jefe, que tiene subordinados, ejerce el poder, se centra en el control, se enfoca en tareas, tiene objetivos a corto plazo, actúa correctamente y reacciona ante el cambio, puede ser un buen administrador. Y lo que necesitamos son líderes que no tiene subordinados, sino que tiene colaboradores, que no ejerce poder, sino que más bien influencia,
que se centra no en el control, sino que motiva y supervisa a su gente, que se enfoque en las personas, que tenga objetivos a largo plazo, que haga las cosas correctas, que anticipe y aproveche ese cambio y que no solo sea un buen administrador, sino que alguien que sea creativo e innovador. Y surge el líder del momento, el líder que necesitamos, el líder que llamamos creativo e innovador, que tiene algunas características. Define visiones claras e inspiradoras, comunica de forma clara y apasionada, establece retos a las personas más que objetivos, determina el qué y el cuándo más que el cómo, dejando mucha libertad a su gente, gestiona por confianza, no por control, dirige mediante autoridad, no mediante el poder, y es un coach para su gente. Y por supuesto, fomenta la creatividad y la innovación, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Eso es el líder que requerimos, una persona creativa e innovadora que pueda enfrentar las nuevas circunstancias, particularmente las referentes a la pandemia y a la pospandemia. Por eso concluimos de que los negocios a veces no fracasan por falta de ideas. Los negocios no fracasan por culpa de la economía. Los negocios no fracasan por culpa de la competencia. Los negocios no fracasan por culpa del gobierno. Los negocios no fracasan por culpa de la pandemia. Los negocios fracasan porque no se diferencian. Los negocios fracasan por una mala oferta de valor. Los negocios fracasan por errados modelos de negocio. Los negocios fracasan porque no se dan a conocer. Los negocios fracasan por falta de clientes. Los negocios fracasan por falta de liderazgo. Y eso nos lleva finalmente a concluir lo siguiente. En las organizaciones, creatividad sin innovación es como un sueño. Innovación sin creatividad no puede existir. Creatividad e innovación en acción nos permiten enfrentar en mejor forma la pandemia. Por ello, necesitamos aquellos líderes que las impulsen. En las organizaciones, creatividad sin innovación es como un sueño, innovación sin creatividad no puede existir, creatividad e innovación en acción nos permiten enfrentar en mejor forma la pandemia. Por ello, se necesitan aquellos líderes creativos e innovadores como hemos manifestado. Yo les deseo muchos, pero muchos éxitos en todas las actividades que emprendan. Agradezco su atención y quedo atento a si hay consultas, preguntas para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alejandro. Excelente la presentación. Tenemos algunos mensajes que llegaron a nuestros comentarios del Facebook. En realidad hay varios mensajes, seleccionamos unos cuantos más significativos, como el del señor Marcos Álvarez. Muy buenas tardes, ingeniero Alejandro Snark, compañeros de la UTIC, dice. Luz Griselda Acuña también, buenas noches, excelente tema. El licenciado Raúl Salinas también está conectado, obviamente es nuestro coordinador general del evento. Buenas noches a todos. También está conectado a esta transmisión el rector de la UTIC, el doctor Hugo Ferreira, que también envía sus saludos. El coordinador de carreras de empresariales, Hermenegildo Alonso, también está conectado. Buenas noches, interesantísimo el tema también, me envió un mensaje. En fin, son varios los mensajes que llegaron hoy en esta transmisión de este webinar. A continuación, la UTIC, la Universidad Tecnológica Intercontinental, quiere hacer la entrega de un reconocimiento de manera virtual. Para ello voy a compartir aquí
en la pantalla el mismo. Y dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento al ingeniero Alejandro Snark por su disertación en el webinar El Ejecutivo Creativo e Innovador para enfrentar la pandemia, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinars gratuitos 2020, el día jueves 9 de julio del corriente. Firman al pie, licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación, doctor Ricardo Benítez Ramírez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la universidad. Bien, entonces de esta manera le hacemos entrega al disertante de esta noche este certificado de agradecimiento y le pedimos un último mensaje, una última reflexión antes de estar cerrando este encuentro, profesor Alejandro. Una vez más, quiero agradecer la atención y la oportunidad que me han brindado y quisiera compartir con ustedes nuevamente mis datos para cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto. Entonces, quedo a la orden de todos ustedes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, a tomar nota, hacer una captura de pantalla de estas direcciones de correo, también de su cuenta en Facebook, en Skype, también cuenta en Twitter y el número de WhatsApp. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Ya lo liberamos por esta noche, le agradecemos de vuelta esta presentación y queremos compartir a continuación e invitarlos a todo el público a participar de nuestro siguiente webinar, en este ciclo de webinars gratuitos de la UTEC. Una nueva escuela. ¿Qué contenidos priorizar en educación durante y después de la pandemia? A cargo del magíster Alberto Barrantes, de Costa Rica, el próximo 15 de julio a las 19 horas, también por este mismo medio. Entonces, vamos a estar con este nuevo webinar, interesantísimo el tema, otro conferencista internacional que nos acerca la UTIC. Y para ir cerrando nuestra transmisión de hoy, queremos agradecer a todos los que se conectaron nuevamente el día de hoy, a la Vicerrectoría de Vinculación, a cargo del licenciado Raúl Salinas, quien es coordinador general de estos eventos, también a los compañeros de la Dirección de Marketing y Protocolo de la UTIC que trabajaron arduamente para la puesta en marcha de este webinar y de todos los que se están llevando adelante. Bien, de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.